Gracias por estar con nosotros. Seguir en sintonía de argumentos. Seguimos conversando con Luis Aguilar, director de Polianalítica, y estábamos revisando la última encuesta de More Consulting, donde pues vemos aquí la intención de voto de cara a la primaria presidencial y algunos de los rostros. Habíamos analizado los tres primeros lugares. Sigue Enrique Capriles, te dije que lo veríamos brevemente, pues en este segmento con 9.2% en la intención de voto, según esta encuesta realizada con fecha de enero del 2023. Hemos visto ya a Enrique Capriles haciendo pues algunas, digamos, recorridos por las calles, entregando medicina. Fue 2 veces candidato presidencial, estuvo muy cerca de vencer al gobierno. Tuvo como su momento, algunos dicen que ya su momento político pasó, pero hay quienes todavía creen firmemente en él como un candidato que pueda servir de consenso. ¿Qué piensas tú al respecto? Rosa, considero que Capriles tiene una primera alcabala antes de llegar a las primarias, y es el tema interno en su organización política, Primero Justicia. ¿Cómo va a ser la metodología para escoger al candidato presidencial de Primero Justicia? Primarias, consenso. En esta oportunidad hay 3 candidatos: Juan Pablo Guanipa, Capriles, Carlos Oscarí. Y él también decía, no sé si voy a ser candidato, lo que sí quiero es ser parte de la solución. Entonces no vemos claro. Tú mencionabas que muchas veces en las candidaturas no quieren decir su nombre, decir, bueno, sí estoy dispuesto a contribuir, pero no sé si será el candidato. En fin, este tipo de opiniones, esa ambigüedad, decías que pueden afectar. Correcto, esa ambigüedad. Si vas a aspirar, aspira de frente. Y si hay algo que necesita un candidato, Rosa, es recursos para la campaña y tiempo. Y pareciera ser que muchos de los precandidatos presidenciales están subestimando el factor tiempo, entendiendo que nosotros lo sugerimos, no veíamos viable y materializable unas primarias en junio. ¿De dónde iban a salir los recursos, la tecnología, el equipo técnico, el equipo humano, el financiamiento? Si las primarias se corren para el último trimestre del año, considero yo que estos precandidatos ya hoy deberían estar recorriendo el país, generando roces con sus electores, enamorando a otras, digamos que otros electores en descontento con la política, y posicionándose a nivel nacional, entendiendo que gran parte de los electores que presenta esta encuesta de More Consulting, en su mayoría no tienen un posicionamiento en todo el país, sino que cuentan con posicionamientos más que todos regionales. Como es el caso de Pérez Viva, hacia el Táchira, hacia en el el Táchira, Zulia, Manuel Rosales. Correcto, podríamos decir que María Corina, el Conde, Rosales, Capriles, Guaidó, son candidaturas consolidadas en todo el país. Tenemos candidaturas más consolidadas en el centro del país, o liderazgos políticos más consolidados o posicionados, como Duque, como Carri. Pero llama la atención que, por ejemplo, Juan Guaidó esté aquí con 8.6% por encima de esas nuevas fuerzas que tú mencionabas que vienen tomando posición, y contrasta mucho con esas encuestas que dicen que hay un porcentaje de la población que rechaza lo que ocurrió en nuestro país, por ejemplo, con el plan, el vete ya, las elecciones libres y transparentes, cambio de gobierno y todas esas promesas de Guaidó que no se cumplieron, por ejemplo, en su plan, y el tema de monómeros, en fin. Correcto. No podemos subestimar, Rosa, que existe un segmento de la población que aún apoya esas posturas radicales, o esos liderazgos que promovieron esos planteamientos de Guaidó, y del denominado interinato. Y en todas las encuestas se podrá decir que esa es la media de apoyo popular que tiene ese actor político. En fin, concluimos en lo mismo, Rosa. Todos estos candidatos, si buscan materializar un cambio político en el país, están obligados a guardar los sables en las redes sociales y ponerse de acuerdo para desarrollar un proceso primario amplio, transparente e institucional, donde puedan participar todos los candidatos que se autodefinan opositores al actual gobierno, y que sean los electores opositores quienes decidan quién va a ser el candidato unitario de la oposición. Y, por ejemplo, dar a conocer al país propuestas en materia económica, que es una de las principales preocupaciones. E incluso hay pues algunos candidatos que están acá que todavía pues avalan la postura de las sanciones
Y las sanciones, por otras encuestas, hemos visto que son rechazadas por una gran mayoría de la población venezolana. El 80% de los venezolanos, según la última medición nacional de Polianalítica del mes de noviembre, rechazan las sanciones. Y me atrevo a decir, Rosa, y todas las personas que nos están viendo a través de las cámaras de Globovisión, que la oposición venezolana tiene dos errores históricos, estratégicos. El tema de las sanciones económicas hacia el país que al final afectaron a la población venezolana y el llamado a la abstención electoral. Dos errores políticos y estratégicos que debe dejar la oposición venezolana en el pasado. Bien, Luis, vamos a esta hora a contactar a nuestra compañera Solini González. Ella hizo pues un recorrido, también entrevistó a un analista, José Gregorio Yepes, y vamos a escuchar parte de las declaraciones que él le daba en una entrevista sobre el tema de la economía y también de las sanciones. Lo escuchamos. El gobierno tiene la tarea de tratar de generar mayor confianza y lo ha intentado hacer flexibilizando los controles de precios, controles de cambio, dando estímulos a las importaciones. Sin embargo, mientras el sector productivo nacional no tenga las posibilidades de competir en un escenario de mayor equidad con las importaciones, tampoco el aparato productivo nacional será lo suficientemente fuerte y estará lo suficientemente sólido para generar los empleos necesarios, para generar el consumo necesario y que se genere ese círculo virtuoso alrededor de la economía. Ciertamente, las sanciones golpearon a una economía en recesión por políticas erráticas, sí, pero tampoco podemos negar que en este momento son también un muro de contención para los agentes económicos, para los empresarios, en función de que no sienten la confianza suficiente para invertir en el país. La estabilidad política es uno de los indicadores necesarios que exige cualquier empresa, sea nacional o internacional, para colocar con vehemencia, con fe, su inversión en cualquier escenario económico. La negociación en México, si lograra destrabar el tema de las sanciones, más que darle muchos recursos al Estado, creo que lo más importante sería la señal que podría enviar a todos los factores de la economía en función de colocarlos en un ambiente menos hostil y donde el overcompliance de todo el sistema financiero internacional pudiera dejar de ejercer esa presión y ese miedo y el temor que podría estar, que en este momento está generando hacia la inversión en Venezuela. Bueno, esta era la opinión de José Gregorio Yepes, periodista y analista político y económico sobre la situación, y ahí estábamos hablando de un punto, de los errores cometidos por la oposición, tema de sanciones y de los retos que tiene el gobierno, y este tema de las negociaciones y los diálogos pues también está allí sobre la mesa. Oposición y gobierno en los diálogos de México, la urgencia de soluciones para la población venezolana. Correcto. Bueno, absolutamente de acuerdo con el periodista Yepes. Goyo Yepes, como le decimos con mucho cariño. Rosa, cada vez que un líder opositor comienza a hacer lobbies en otros países para que estos países sancionen económicamente a Venezuela, ese líder opositor se convierte en un enemigo, desde el buen sentido de la palabra, del emprendedor, el comerciante, el pequeño empresario, el industrial y el venezolano que está en Venezuela y aspira o tiene esperanza de que la situación económica en el país mejore. Es importante destacar, Rosa, que evidentemente antes de que llegaran las sanciones, la economía venezolana venía en declive. ¿Qué vinieron a hacer estas sanciones? A terminar de afectar la situación económica que estaban viviendo los venezolanos. Y muchos analistas consideran que ha sido la gran excusa del gobierno. Absolutamente. Pero te digo algo, Rosa. Cuando tú vas a la calle y encuestas y le preguntas a los venezolanos, a la población, ¿quién es el principal responsable de la crisis económica del país? La mayoría de los sujetos encuestados no te dicen la guerra económica, no te dicen el imperio y no te dicen que son
actores políticos de la oposición que pidieron sanciones. Cuando tú les Sino haces, quien asume y ejerce el poder en este momento. correcto, cuando tú le preguntas al sujeto encuestado en la calle quién es el principal responsable de los problemas del país o de la crisis económica, te dicen automáticamente en una lista cerrada que es el presidente de la República, Nicolás Maduro. Ese discurso de la guerra económica, de las sanciones, ¿ok?, es un discurso o una narrativa que va dirigida específicamente al elector autodefinido chavista. ¿Okay? Ese discurso no te lo compra el elector opositor. Y el presidente Nicolás Maduro, entramos a hablar del gobierno nacional, es uno de sus principales retos. Me atrevo a decir que hoy, Rosa, el principal contrincante presidencial que tiene el presidente de la República se llama el tema económico. El plomo que más le pesa en el ala al presidente Maduro se llama el tema de los salarios. Y si el presidente Nicolás Maduro no logra a corto plazo estabilizar la economía del país, está obligado a renovar su gabinete económico o a seguir cometiendo errores en materia económica que le van a pasar factura en materia política, sobre todo en las bases del chavismo. Hoy, otro de los principales retos que tiene el jefe de Estado... La corrupción también, correcto, dentro de las filas del PSUV. El presidente Nicolás Maduro debe lograr que sus planes de gobierno, su narrativa en las transmisiones presidenciales se vean materializadas en la calle. Porque si no, los electores del chavismo, el elector chavista, mejor dicho, va a seguir migrando en procesos electorales a candidatos de la oposición o se va a seguir absteniendo en procesos electorales. ¿Ok? Desde el año 2012, el chavismo ha tenido una caída de votos de un 50%. En el año 2012, Rosa, casi 8 millones de seres humanos de almas votaban arriba y a la izquierda. Hoy, en las últimas elecciones, solo 4.200.000 personas votaron por el PSUV. ¿Ok? Y a la medida que el gobierno no logre materializar soluciones concretas al tema económico y otras problemáticas del país, la hemorragia electoral del chavismo va a seguir fluyendo. Y el tema de la desigualdad que ha afectado mucho pues también a la figura del gobierno, porque justamente era una de las promesas, más igualdad para todas y todos. Sin embargo, hemos visto cómo lo que muchos califican como un crecimiento económico en algunos sectores, pues otros lo resienten, porque es mucha la diferencia. Lo vemos allí en la Serie del Caribe, unos estadios que también se aplauden, porque hay que reconocer lo positivo, pero ¿qué pasa cuando los hospitales no están en primera línea o no tienen los recursos suficientes y entonces la gente siente que se está invirtiendo en donde no es prioridad, ¿no? Correcto. Es otra de las lecturas que hay que hacer. Correcto, Rosa. Considero que el tema de la Serie del Caribe en Venezuela es una gran noticia para el país. Creo que los estadios también activan y desarrollan la economía. ¿Okay? Pueden generar fuentes de ingresos, llamar al turismo. Correcto. Pero es eso, ¿no? Que siempre hay grupos que sienten que también deben prestarle atención a otros sectores. Correcto. Y existe un sector importante de la sociedad que critica el tema de hacia dónde se están invirtiendo los recursos y hacia dónde no. Por ejemplo, no tengo duda que el primer semestre del año representa un gran reto en materia económica para el gobierno nacional. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, fue entrevistado por uno de tus colegas, por Kiko Bautista, a quien le enviamos saludos y cariños, y él le decía a Kiko en la entrevista que del lunes que esperaran 6 meses, cuando Kiko le preguntaba sobre el salario. Decía que este semestre iba a ser espérate 6 meses y hablamos del salario. Por el bien del país, por el bienestar de los trabajadores, de los maestros, de los funcionarios públicos. Y la gente dice que no puede aguantar 6 meses porque la situación es grave. Conocemos Correcto. Cuánto cuesta el tema del transporte para llegar a un trabajo, el tema de la alimentación. Correcto. Y lo reitero, Rosa, es el tema económico, el elemento que no deja dormir en paz hoy al presidente de la República, ni siquiera la oposición. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Agradecemos tu visión y que estés aquí, como siempre, brindándonos tus análisis y las últimas encuestas que llevan en Polianalítica. Gracias, Rosa. Siempre es un placer estar aquí acompañándote. Y gracias a ustedes por estar
En sintonía es parte de las lecturas que hace Luis Aguilar, director de Polianalítica, a propósito de las elecciones del año 2024 y el proceso de primarias del año 2023. Los retos de la oposición y también los retos del gobierno, que no son menores, el tema de la economía, los salarios de los trabajadores, los pensionados, esas respuestas que urgen, que sean dados esos resultados para hoy, no para dentro de 6 meses, porque la situación es bastante crítica y sabemos que la respuesta y las soluciones muchas veces no son fáciles, pero sí es momento de buscar algún fondo de emergencia social o acelerar el tema de los diálogos, que también dijeron que estaban avanzando, ¿no?, en ese sentido. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa agradeciendo su participación. Al regreso tenemos mucho más. Aquí en Argumentos nos va a acompañar Miguel Trusman y vamos a estar hablando sobre la conmemoración de las víctimas del Holocausto y sobre todo el mensaje que nos trae sobre la tolerancia, sobre rechazar todo tipo de discriminación y de actos de odio. Ya regresamos con más argumentos.